Bienvenidos, agentes. Hoy abrimos las puertas de esta agencia paranormal para hablarles de casos que con el paso del tiempo, o más bien, de los kilómetros, se siguen sumando entre nuestros archivos, pero también entre los casos que atendemos cada día. Y es sobre aquellos espectros que de pronto llegan a este plano para convivir y sobre todo a pasear entre los vivos, a veces con una misión y en otras a repetir aquellos últimos momentos en los que vivieron entre nosotros. Estas historias se siguen acumulando y no hemos podido encontrar una explicación plena del por qué. Queremos pensar que, como muchos otros casos, las fuerzas que rigen aquello que hay más allá de la vida tienen un peso tan específico que no importa el tiempo, sino que los lugares mantienen la esencia de esos seres que hoy protagonizan nuestro capítulo. Y aquí comenzamos. Hace mucho tiempo, sobre la carretera de La Rumorosa, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido a su casa, puesto que llevaba dinero para lo que se ofreciera. Pero cuando iba a tomar una curva peligrosa, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. El chofer se bajó del tráiler todo aturdido, miró su cuerpo y se alegró al darse cuenta de que no le había pasado nada. Entonces, esperó a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad, pero durante mucho tiempo nadie cruzó aquellos cerros. El hombre se quedó dormido y cuando despertó, se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué es lo que pasaba, así que decidió caminar. Caminó y caminó. Avanzó una muy buena distancia y sabía que la salida de La Rumorosa estaba cerca, pero cuando se dio cuenta, se encontró en el mismo lugar del accidente. Tal pareciera que no había avanzado nada. A los 3 días hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada, hasta que en una ocasión, muchos años más tarde, un muchacho que manejaba su tráiler se detuvo porque un hombre le hizo señas. Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí. Sí, señor, con gusto se lo llevaré, contestó el muchacho. Solo dígame dónde vive su señora. El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. Al despedirse del joven sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia. Subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali. Al día siguiente, fue a buscar a la señora, pero no la encontró. Alguien le dijo que ya no vivía ahí, que hacía tiempo se había cambiado. Sin darse por vencido, preguntó en varios lugares hasta que, por las señas que había en el papel, una ancianita le indicó dónde vivía. Al llegar, dio unos golpes en la puerta y esperó a que la abrieran. Dígame, joven, le preguntó la señora. Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez? Soy yo, contestó ella. ¿Qué se le ofrece? Ayer en la carretera su esposo me pidió que le trajera este dinero porque se le descompuso el tráiler. No puede ser, lo interrumpió la señora tapándose la boca. Mi marido murió hace 5 años. Al muchacho le temblaron las piernas. Le dejó el dinero y se marchó a su casa. La señora se quedó llorando. Cuando éste llegó a su casa, apenas había cerrado la puerta cuando descubrió frente a él al trailero de la carretera y brincó espantado. Sentía que una fuerza extraña lo invadía. Gracias, amigo, le dijo el muerto con voz cavernosa mientras desaparecía. El joven podía escuchar los latidos de su corazón y tardó un buen rato en recuperarse de la impresión. Tiempo después, al platicar con unos amigos, se enteró de que el trailero ya se les había parecido a otros hombres, mismos que no habían cumplido el encargo del muerto. Por eso, se les fue secando el cuerpo hasta quedar consumidos, como si fuesen esqueletos. Se dice que, durante la feria de Cadereyta, había un chofer de tráiler que se detuvo en la feria y decidió ir a ver cómo estaba el ambiente.
Como el trailero vio que el baile era de lo más divertido, decidió sacar a bailar a una muchachita que se encontraba sola. Ella parecía muy seria, pero la muchacha no bailaba no por grosera o alzada, sino porque era muy tímida. El chofer le agradó a la joven, porque en lugar de decirle piropos y forzarla, platicó con ella. Después de un rato, aceptó bailar con él. Tuvieron una bonita noche, y cuando la música terminó, a la joven le dio frío y le pidió al chofer su chamarra. Luego, la joven dijo que debía irse, por lo que el camionero se ofreció a llevarla a su casa, pero ésta se negó rotundamente. Era una noche oscura y el chofer se dio cuenta de que irse caminando era demasiado peligroso, por lo que el chofer volvió a insistir, y finalmente la chica aceptó y se subió al camión. Durante el viaje, la jovencita le platicó muchas cosas. El chofer estaba sorprendido de la sabiduría de la joven. Parecía conocer mucho de aquel lugar, sobre todo cosas que habían pasado muchos años atrás. Unos minutos después, llegaron a la casa. El trailero se esperó hasta que la chica entrara y se fue muy contento. Sintió un cariño verdadero, así como que podría surgir una incipiente relación entre él y ella. Pero al día siguiente, fue a la casa de la chica por su chamarra. Tocó la puerta y salió un hombre ya anciano, al que le preguntó por la jovencita. «No sé qué quiere de mí, pero lárguese de inmediato», dijo el señor. «No me lo tome a mal, yo no tengo malas intenciones». «¡Que se vaya!». «Está bien, pero por favor, solo pídale mi chamarra. Se la presté ayer y es mi favorita». «No le pudo prestar nada. Mi hija lleva muerta 15 años». El chofer se quedó pasmado. No supo qué decir, sobre todo porque el anciano comenzó a llorar. Ninguno de los dos comprendió qué había pasado. La escena se volvió todavía más triste cuando el viejito dijo: «Ojalá se me hubiera parecido a mí». El siguiente relato nos los narra Katia, cuyo padre es taxista, quien le había dicho que no pudo haber sido un sueño porque tenía los billetes antiguos en la mano. Su padre le dijo que una noche, por la calzada de los Misterios, en la Ciudad de México, una muchacha se subió al taxi. Iba arreglada como para una fiesta muy elegante. Le pidió que la llevara a una casa que quedaba por el centro y hasta ahí todo era normal. Llegaron a la casa y en esta se veía que había una gran fiesta. La muchacha se bajó y le pagó. Como ya era muy de noche y estaba muy oscuro, el taxista no se fijó bien y aceptó el pago. Más tarde, y en un lugar con mayor luminosidad, revisó bien y se dio cuenta de que las monedas y billetes con los que le habían pagado eran antiguos. Sí, en efecto, habían estado en circulación en México, pero ya hacía muchos años. Como era una cantidad de dinero considerable, decidió ir al otro día a buscarla. A la mañana siguiente, llegó a la dirección donde había llevado a la muchacha y vio que ya no había nada, sino las ruinas de una casa. Se sorprendió y preguntó por una casa con las características de las que había visto la noche anterior, pero nadie cerca de ahí le pudo dar respuesta. Los vecinos le dijeron que desde que ellos habían llegado, esa casa ya era una ruina. El taxista buscó y buscó, pero estaba seguro de que ese era el terreno al que había llevado a la muchacha a la fiesta de la noche anterior. Nunca se pudo explicar qué era lo que había pasado. No habría podido ser un sueño, porque tenía en sus manos los billetes antiguos con los que le pagó la misteriosa dama. Esto pasó hace aproximadamente unos 50 años atrás. Este fue un caso sorprendente en el que aseguran le costó la vida a un taxista, a quien llamaremos Pedro, porque sus familiares pidieron no mencionar su nombre real. Nuestro relato empieza cuando comienza un día cualquiera para un conductor y propietario de un coche de alquiler.
un turismo o de un libre, como le llamaban en aquel entonces a los taxis en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Dice que ese día, muy de mañana, se le acercaron a Pedro, que estaba limpiando su unidad, dos señoras con sendos ramos de flores y le pidieron que las llevara al panteón de la localidad. Las mujeres subieron al coche y se hizo rápido el viaje de no más de 5 minutos. Se cree que como a las 7 de la mañana y casi para enfilarse rumbo a la ciudad, Pedro se sobresaltó, cuando una voz en la parte posterior del coche le ordenó que la llevara al centro de la ciudad. Intrigado en la forma en que había subido la mujer al coche, mientras va camino al Zócalo de San Cristóbal, no deja de ver por el espejo retrovisor a aquella mujer, que cubre su blanco rostro detrás de un velo negro. Al llegar a la altura del templo de Nuestra Señora de las Mercedes, la mujer ordena al taxista a pararse y le dice que espere. Baja del coche y Pedro se da cuenta del bien delineado cuerpo de la mujer, que se dibujaba en un entallado vestido negro. Es alta, blanca, y se adivina tras del velo que cubre su rostro sus bellas facciones. La mujer tarda un rato en el interior del templo y después hace señas al taxista para que siga esperándola, y ella va hacia el templo del Calvario. Un rato después, la mujer regresa y se introduce de nuevo al carro. Ordena ir al templo de Nuestra Señora de Guadalupe y hace lo mismo. Baja del carro y entra al templo, para salir un rato después y ordenar que la lleve a otro barrio, para visitar otro templo. Así pasan las horas y el día se va muriendo. Finalmente, ya que han visitado todos los templos de San Cristóbal de las Casas, aquella mujer con voz cansada ordena al taxista que la lleve al templo de San Felipe Ecatepec. Ya casi es de noche, las luces mortecinas de algunas lámparas se encienden cuando la mujer sale del templo de San Felipe y ordena al taxista que la lleve de nuevo al panteón municipal. Allí, la mujer, antes de entrar al panteón, se vuelve al taxista y le pide de favor que cobre la mañana siguiente lo que le debe en su domicilio. Se levanta el velo que le cubre la cara y el taxista puede ver en toda su plenitud el hermoso rostro de la mujer, pero un tanto pálido y demacrado, y le entrega un papel escrito. La bella mujer, sin esperar nada, desaparece en la entrada del cementerio y el taxista, muy enojado, se retiró del lugar. Pedro, cansado de un día manejando casi sin parar, va a su casa a descansar. Al otro día, muy temprano, se presentó en la dirección que le diera aquella rara mujer, y que es en el barrio de los Mexicanos. Tocó a la puerta y pidió hablar con el propietario de la casa. El dueño salió y el taxista le explica que una mujer utilizó su vehículo y que le dejó un papel con esa dirección para cobrar. Primero, Pedro recibió como respuesta una sonora carcajada de aquel hombre, y después él mismo le preguntó más determinadamente sobre todos los detalles del servicio. La cara del dueño de aquella casa se fue tornando de la risa a un estado más serio. Después, invitó a pasar al taxista a la casa y le preguntó si es capaz de reconocer a la mujer que estuvo en el día anterior con él. El dueño de la casa sacó un cuadro grande y le enseñó a Pedro una fotografía de una hermosa joven. Pedro, el taxista, la reconoció en el acto. Es ella, no hay duda. Pero el dueño de la casa dice que eso es imposible, que lo que el taxista dice no puede ser, que esta mujer no puede haber sido transportada en el taxi, pues tenía más de 10 años de muerta. Al recibir aquella contestación, Pedro se desmayó. Los dueños de la casa llamaron rápidamente a otros taxistas para que lo auxiliaran, para lo cual fue llevado a su casa. Pedro recobró el conocimiento y es capaz de hacer un relato pormenorizado de lo ocurrido, pero es incapaz de levantarse de la cama. Ese mismo día empezó a tener fiebre alta. Se dice que fueron 8 días de calenturas seguidas hasta que por fin murió. Esa muerte se le achacó a ese extraño suceso que vivió con aquella hermosa mujer. Cuentan hasta hoy en día que todavía en la actualidad, por las mañanas de primavera y las frías noches de invierno, de repente se aparece por la zona del panteón una guapa mujer blanca, vestida de negro,
que pide que la lleven a visitar las iglesias de San Cristóbal de las Casas. Esta es una leyenda espeluznante que hiela la sangre y nos hace creer todavía en lo sobrenatural, en lo terrible, en lo enigmático que es el más allá. Se cuentan todavía que hay testimonios de este suceso y no precisamente son taxistas. Estas historias sin duda son un gran preámbulo para presentarles nuestro caso en activo de esta semana, y es que muchas veces, cuando menos lo esperamos y cuando no hay nadie que nos pueda advertir sobre ello, nos podemos encontrar con seres que ya no pertenecen a este plano, o que bien, regresan solamente para hacer algunas travesuras entre nosotros. Esta es una historia que ocurrió en la ciudad de Jalapa, Veracruz, una aparentemente cuna de sucesos paranormales, al menos recientemente, ya que nos han llegado múltiples casos de esta ciudad. Por la naturaleza de la historia nos han pedido el anonimato, pero aquí les dejamos este relato de la comunidad. La siguiente historia será de forma anónima, pero para fines de la narración diremos que nuestra informante se llama Natalia. Este suceso pasó hace como unos 25 años aproximadamente en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Para ser más precisos, a una prima de Natalia cuyo nombre diremos es Cristina. Esta historia llegó a los oídos de Natalia gracias a que su tía se la contó, pues la vivió en carne propia porque es la madre de Cristina. Y es que Cristina era una chica muy tranquila, nada problemática, lo normal para una chica de primero de secundaria. Pero, sin embargo, resulta que todo comenzó cuando se peleó con su amiga Jimena. Ellas eran unas amigas que se frecuentaban mucho y platicaban muy seguido, lo típico para las niñas de su edad. Pero ni siquiera ellas se acuerdan por qué pelearon aquella vez, por qué se dejaron de hablar algunos días, cosa que aunque trataba de ocultar Cristina, la verdad es que sí la puso algo triste. A pesar de esto, y justo en ese lapso de tiempo, cuando no se hablaban, Cristina iba caminando rumbo a su escuela, cuando, en la tarde, porque iba en el turno vespertino, en la escuela popular ubicada en calle Miguel Alemán, Federal 1, se encontró a su amiga Jimena, y ella le habló con toda tranquilidad, como antes, como cuando eran realmente muy cercanas, lo cual va a extrañar totalmente a mi prima Cristina, pero que ignoró porque por fin tendría la oportunidad de poder acercarse a su querida amiga. Platicaron un buen rato, y a pesar de que ya se acercaba a la hora de entrar a clases, Cristina le pasó una de las tareas que tenían pendientes para ese día. Conversaron sobre las clases y qué es lo que habían hecho, todo perfectamente normal, hasta que ya realmente era la hora de entrar a la escuela, por lo que Cristina le dijo a Jimena: «Ya es bien tarde, vámonos a las clases. Ya hasta te pasé la tarea, no creo que te digan nada, y allá seguimos platicando». Jimena le dijo que no, que ella iría tal vez más tarde a la clase, que no le importaba mucho perder la primera hora. Por lo que a pesar de la insistencia de Cristina, Jimena nunca cedió. Mi prima siguió caminando hasta llegar a su escuela. Aquí es donde lo extraño comienza, o al menos eso me dijeron, y es que mi prima al entrar a su salón vio clarito a su amiga Jimena sentada en su lugar de siempre, hablando con otros amigos bien tranquila y para nada agitada. Es decir, que no había corrido para llegar antes que mi prima, además de que resultaba imposible, ya que desde donde se habían separado, habría tenido que pasar por enfrente de ella para llegar antes, lo cual nunca sucedió. Aún con la sorpresa, a Cristina le dio gusto que su amigo hubiera decidido llegar, y ya con las asperezas limadas entre ellas, se acercó entusiasmantemente a decirle que le daba mucho gusto que sí hubiera llegado a la clase. A lo que Jimena contestó: «Yo tengo un buen rato aquí. Fui de las primeras en llegar. No sé por qué dices eso. Además, ¿por qué me hablas si sigo enojada contigo?». Muy extrañada porque no entendía el comportamiento de Jimena, Cristina le contó todo: cómo y a qué hora le había encontrado y cómo habían pasado el rato platicando, incluso que le había ayudado con una tarea pendiente. Jimena negó todo, inclusive le dijo que había estado todo el tiempo en el salón y que no inventara cosas. Ante ello, Cristina le preguntó a otra amiga de su confianza si lo que decía Jimena era verdad o simplemente era algo que estaba inventando para hacerla quedar mal. Lamentablemente,
La amiga de Cristina lo confirmó todo. Jimena había estado todo ese tiempo en el salón. A partir de ese momento Cristina se puso mal. Primero se puso pálida, luego le ganó el llanto y ya no se podía controlar. Simplemente todo el susto le pudo y no entendía qué es lo que había pasado. Todo se puso tan feo que cuando el maestro que llegó a la primera clase la vio, decidió llevarla a la dirección y pedir que llamaran a sus padres, por lo que no pasó mucho tiempo en llegar mi tía por ella y finalmente llevársela a casa. Luego de dormir por un buen rato, Cristina le contó a mi tía lo que había pasado y que no entendía nada, pero desahogarse no le sirvió mucho, pues sentía un dolor de cabeza muy fuerte que ni con 2 pastillas le pudieron controlar al menos por el resto de la noche los achaques. Al día siguiente Cristina empeoró, pues sumado al dolor de cabeza le siguieron varios episodios de vómitos y dice mi tía que veía a su amiga en los lapsos en los que más o menos podía dormir. Mi tía por fin decidió llamar a una conocida para que la viera, pues temía que podía ser algo más allá de lo que los médicos pudieran solucionar. El chiste es que llevaron a una señora que era conocida por ser religiosa, muy ferviente, y que con sus oraciones ayudaba a la gente. Así que no tardó mucho en decidir que mi prima se había encontrado con algo que no era bueno y que por eso se había puesto enferma, pero que no era tan grave, por lo que con una especie de exorcismo o algo por el estilo podría recuperarse. El caso es que por la tarde la señora se dedicó a hacer oraciones y oraciones en el cuarto de Cristina, hasta que ya muy entrada la noche bajó y le dijo a mi tía que ya la había podido liberar de ese susto, que ya estaría mejor con el paso de los días. Dice mi tía que así fue, que a Cristina se le quitaron el dolor de cabeza y las ganas de vomitar. Luego pudo comer y estar normal, por lo que desde ese entonces decidió darle una medalla bendita por cualquier cosa, y desde entonces ya no le ha pasado nada más. Sin duda, esta clase de fenómenos resulta de lo más común a lo largo y ancho de México, aunque no dudamos que también se presente en otros países y culturas, porque parece ser que al igual que la muerte y los impuestos, el encuentro con lo desconocido trasciende culturas, al igual que los idiomas. Fenómenos con aparecidos en el camino seguramente se seguirán repitiendo, porque los recuerdos y acciones tienen un peso muy específico que rompe con lo relativo del tiempo. Hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Como siempre, agradecemos sus comentarios en la cajita de aquí abajo, su like y compartan el video con todas aquellas personas que les gusta lo inexplicable. Pronto seguiremos trayendo más temas interesantes y sucesos que aún se viven hoy en día con estos fenómenos paranormales. Si quieres compartir tu relato, puedes hacerlo en el correo de relatosagenciaparanormal@gmail.com o bien mandarnos tu nota de voz al WhatsApp que dejamos en la descripción. Recuerda que subimos un capítulo nuevo cada semana. Y aprovechando que cada vez estamos más cerca de los 400 suscriptores, queremos anunciarles que en cuanto lleguemos a ese número, les traeremos un capítulo muy especial. Recuerden que los muertos aún hablan entre murmullos, y hoy te hablan a ti.